Estimados estudiantes del segundo grado de secundaria, continuando con el desarrollo de nuestras clases, vamos a desarrollar el día de hoy la sesión número 17, polígonos regulares. Muy bien, vamos a recordar en primer lugar qué es un polígono regular. Pues dentro de esta clasificación de lo que hemos estudiado, vamos a estudiar esta que dice según la medida de sus elementos, es decir, sus lados y ángulos. Y según esta clasificación, los polígonos pueden ser equiláteros, cuando todos sus lados miden igual. Ustedes se dan cuenta en el primer gráfico, los lados miden igual, todos sus lados tienen la misma longitud. Entonces a ese polígono se le llama equilátero. Se le llama equiángulo cuando todos sus ángulos internos son iguales. Vemos el alfa, tenemos un polígono que tiene todos sus ángulos internos y también se deduce que los externos también son iguales. A ello se le llama el polígono equiángulo. Y se le llama regular justamente cuando cumple los dos, ¿no? O sea, es equilátero y equiángulo a la vez. O sea, tiene sus lados iguales y también va a tener sus ángulos internos iguales, sus ángulos externos iguales y sus ángulos centrales también iguales. Bien, eso es para recordar un poco lo que era un polígono regular. Resumiendo, diremos que es un polígono que tiene lados iguales y ángulos también iguales. Bien, vamos a continuar. Vamos aquí a recordar algunas propiedades importantes de los polígonos. ¿Sí? Ya sabemos que en todo polígono se cumple el 1, que el número de lados es igual que el número de vértices, es igual que el número de ángulos internos, es igual que el número de ángulos externos. Todo polígono cumple esa propiedad. Bien, acá tenemos suma de las medidas angulares. Recordemos, para calcular la suma de las medidas angulares, vamos a multiplicar 180 grados por n menos 2, donde n es el número de lados que tiene el polígono. Para la suma de ángulos externos, vemos que la suma de todos los ángulos externos es igual a 360 grados. Y para calcular las diagonales, vamos a aplicar la fórmula n por n menos 3 dividido entre 2. Para calcular el valor de un ángulo interno de un polígono regular o triángulo, también acá tenemos la fórmula, dividimos la suma, que es 180 por n menos 2, entre el número de lados. Si quisiéramos calcular la medida de un ángulo externo, de un polígono regular o equiángulo, vamos a dividir la suma de 160 grados entre el número de lados, ¿no? Ustedes pueden ver. Y para el ángulo central, igualito que para el ángulo externo. El ángulo central es la suma, la vuelta entera, que es 360 grados, entre el número de lados. ¿Correcto? Esas serían las fórmulas que hoy día vamos a poner en práctica para el desarrollo de los problemas. Bien, vamos ahora sí a practicar. Problema número 1 dice, ¿en qué polígono regular la medida del ángulo interior es el cuádruple de la medida del ángulo exterior? Bien, entonces vamos acá a definir nuestras variables. El ángulo interior es el cuádruple del ángulo exterior, vamos a poner 4x, y al ángulo exterior le vamos a poner 1x. ¿Correcto? ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Nosotros sabemos que la suma del ángulo interno con el ángulo externo siempre es igual a 180 grados, forma un ángulo llano. Por lo tanto, es una pequeña ecuación, x más 4x, vamos a igualarlo, 180 grados. Me quedaría 5x igual 180 grados. Poniendo a dividir, me quedaría que el valor de x en este caso es igual a 36 grados. Significa que el ángulo externo es igual a 36 grados. Ahí. Y el ángulo interno es 4 por 36, sería 144 grados. Perfecto, tenemos ahí los dos ángulos internos. Muy bien, nos pide el problema, ¿qué polígono es? ¿Cuál es el polígono? Entonces, podemos aplicar la fórmula del ángulo interno o la del ángulo externo. Yo voy a aplicar el ángulo externo, me parece más sencilla. Recordemos nosotros, el ángulo externo es igual a una vuelta, 180 grados, entre el número de lados. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos nuestra fórmula.
¿Qué vamos a hacer? Reemplazar. Vamos a reemplazar el ángulo externo, ya lo tenemos. En este caso sería 36 grados. Y el n que está dividiendo ahí lo voy a pasar a multiplicar de frente a 36n. Y lo vamos a igualar a 360. Finalmente, aquí dividimos y me quedaría 10. Significa que ese polígono es el decágono. Es un decágono. Polígono de 10 lados. ¿Correcto? Ahí tendríamos nosotros el problema número 1. Bien, vamos ahora sí al ejercicio número 2. En el problema número 2 me dice, en un polígono regular se cumple que la suma, se cumple de las medidas del ángulo central, el ángulo exterior y el ángulo interior es 220. Y nos pide calcular el número de diagonales. Está diciendo el problema acá que el ángulo interior, el ángulo exterior, el ángulo interior más el ángulo exterior más el ángulo central, me está diciendo primero, el ángulo central más el ángulo exterior, más el ángulo exterior, más el último, el ángulo interior, la suma de estos tres, igual a 220 grados. Me está diciendo el problema. Tendríamos ahí nuestra ecuación inicial. Entonces, para calcular las diagonales, lo que necesitamos acá es el número de lados. Vamos a reemplazar. Vamos a reemplazar a ver cada uno con su fórmula para hacer una ecuación. Vamos a aquí. Abajo, el ángulo central. Aquí, el ángulo exterior y el ángulo interior. Vamos a poner esa fórmula. A ver, hacemos. El ángulo central es 360 grados dividido entre n, más el ángulo exterior también es 360 grados sobre n. Esto tenemos por n. Más el ángulo interior era la suma, 180 grados, por n menos 2, verlo aquí, n menos 2, dividido entre n, ¿correcto? Entre n, y eso lo vamos a igualar a 220 grados. Disminuir acá su tamaño, ¿sí? Tendríamos ahí nuestra ecuación de inicio, ¿sí? Muy bien. Entonces, como todo es n, digamos el denominador es n, lo voy a pasar a multiplicar al 220 y vamos a eliminar las fracciones, ¿no? Me quedaría así, me quedaría acá 360 grados más 360 grados más, y voy a hacer distributiva ya, sería 180n menos 360 grados, y ese n que está dividiendo, ¿no? Multiplicáramos a todo por n, me queda 220n. Bien, me quedaría así. Aquí nosotros, como ustedes se dan cuenta, podemos cancelar, acá está positivo, acá está negativo, podemos cancelar los dos. Y esto me quedaría, vamos a traerlo por aquí, me quedaría 360 grados va a ser igual, el 180 lo llevaría a restar, me quedaría 40n, ¿correcto? Acá dividiendo me quedaría 9. N va a ser igual a 9. Por lo tanto, estamos frente a un nonavo. Tenemos un nonavo. Muy bien, entonces ahora sí vamos a calcular sus diagonales. Ahora sí calculamos las diagonales, ya tenemos el n, recordemos la fórmula. Diagonales es igual n por n menos 3, sería 6. Todo eso dividido entre 2, ¿correcto? Entre 2. Vamos a dividir esto entre 2. Bien, simplificamos acá, 6 entre 2, me da 3. Y me quedaría 9 por 3, 27. Por lo tanto, vamos a decir que el número de diagonales de este polinomio de 9 lados es 27. ¿Correcto? Ahí tenemos el problema número 2. Problema número 3 nos dice, si el ángulo exterior de un polígono regular mide 18 grados, calcule su número de diagonales. Ya sabemos el ángulo exterior, lo tenemos del problema anterior. Acá está el ángulo exterior. Lo vamos a igualar, ¿no? Sería 18 grados, lo vamos a igualar a 360 grados
entre el número de lado, ¿no? Es la fórmula para calcular el ángulo. Tenemos ahí. Bien, este n que está acá, lo pasaríamos a multiplicar, me quedaría 18n es igual a 360. El 18 transponemos a dividir, me quedaría el n igual a 20. Es decir, estamos frente a un coseno. 20 lados, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a sacar las diagonales. Diagonales sería, diagonales es igual, fórmula n por n menos 3 sobre 2 sería 20 por 20 menos 3, 17. Todo eso dividido entre 2. Bien, acá simplificamos. 20 entre 2, 10. Y finalmente, multiplicando 10 por 17 me daría 170 diagonales. Bien, tendríamos ahí el número de diagonales de este icosauro. Bien, vamos a borrar. Continuamos con el siguiente. Calcule el número de diagonales de un polígono regular cuyo ángulo central mide 40 grados. Bien, alumnos, acá recordemos el ángulo central, su fórmula es igual a una vuelta entre el número de lados, ¿correcto? 360 grados entre el número de lados. ¿Sí? Y sencillamente vamos a reemplazar el ángulo central, ya me está dando. Voy a reemplazarlo por 40 grados, 40. Y el n que está ahí dividiendo lo voy a pasar a multiplicar, sería 40n, lo vamos a igualar a 360. De donde obtendríamos que n es igual a 9. Es decir, estamos frente a un nonavo. Un nonavo. ¿Correcto? Bien, ahora sí, vamos a calcular sus diagonales. Sabemos nosotros, las diagonales de un polígono es n, 9, por n menos 3, sería 6, dividido entre 2. Dividido entre 2. ¿Ah? Simplificamos acá. En este caso sería como el 6, 6 entre 2 sería 3. Y me quedaría 9 por 3 igual 27 diagonales. Ahí tendríamos nosotros el problema número 4. Problema número 5 nos dice del gráfico ABCDF es un hexágono regular, calcular X. Muy bien, como es un hexágono regular, ya sabemos que los ángulos internos son iguales. Vamos a calcular en primer lugar su ángulo interno. El ángulo interno igual a la suma, 180 grados, n menos 2, todo eso dividido entre n. ¿Correcto? Esa sería la fórmula para calcular el ángulo interno primero. Bien, acá podemos simplificar, como ustedes se dan cuenta, 180 entre 6, podemos simplificar, me quedaría 30 grados, 30, y me quedaría que el ángulo interno es igual a 30 por 4, sería 120 grados. 20 grados. Significa que los ángulos internos de este polígono, todos los ángulos internos, es 120. Todos 120. Ser 120 grados. 120 grados, todo 120, ¿verdad? Bien, en este caso me está preguntando cuánto mide el X. Se dan cuenta en el gráfico que acá hay una recta, es decir, acá se ha formado un ángulo llano, media vuelta. Así que vamos a decir que X más 120 más otro X va a ser igual a un ángulo llano, 180. Me quedaría 2X es igual, poniendo a restar, sería 60 grados, entre 2 sería 30 grados. Por lo tanto, vamos a decir que la respuesta sería la letra A. ¿Sí? 30 grados, el valor de X. Muy bien.
Vamos a borrar. Tenemos otro. Problema 6, nos dice el problema, calcular x sabiendo que ABCD es un cuadrado y CD es un triángulo equilátero. Muy bien, alumnos, ya sabemos que del cuadrado es un polígono regular, un equilátero regular, sabemos que los ángulos internos miden 90, 90, será 90, y acá también está 90. ¿Ah? Muy bien, también 90. 90. Y el triángulo equilátero, ya sabemos que los ángulos internos son 180 entre 3, sería 60 cada uno, ¿no? Sería acá, ángulos, los ángulos internos serían 60 cada uno. 60, 60 acá, 60 acá, 60 grados, ángulo interno del triángulo equilátero 60. Entonces, si observamos el X con el 60 y el 90 forman un ángulo llano, ¿no? Entonces, acá es media vuelta. Por lo tanto, vamos a decir nosotros que 90 grados más 60 más X forman un ángulo llano que es igual a 180 grados. Cambiando esta ecuación me quedaría 150 grados más X es igual a 180. Transponiendo a restar, me quedaría que el valor de X es igual a 30 grados. Por lo tanto, vamos a marcar aquí alternativas, la alternativa C, ¿sí? X es igual a 30 grados. ¿Sí? Dice, calcular el número de lados de un polígono regular si la diferencia entre la medida de un ángulo interior y un ángulo exterior es igual a 108 grados. Muy bien, alumnos, entonces no dice el problema. Vamos a sacar grande. Un ángulo interior menos un ángulo exterior es igual a 108, no dice el problema. Pero nosotros también sabemos por propiedad que el ángulo interior más el ángulo exterior suman 180. Suma 180. ¿Sí? Vamos a hacer ahí un sencillo sistema de ecuaciones. ¿Ah? Y vamos, como ustedes se dan cuenta, a eliminar el ángulo exterior. Eliminamos el ángulo exterior y me quedaría acá 2 veces el ángulo interior va a ser igual, esto me saldría 288 grados. Luego dividiendo entre 2 me quedaría que el ángulo exterior es igual a 100, el ángulo interior, perdón, es igual a 144 grados. Y el número del lado del polígono, muy bien, entonces vamos acá viendo el ángulo interior sería 144 y el ángulo exterior, como sea que forma ángulo llano, sería 144 para 180 y a 36 grados. ¿Sí? Y es con el 36 que vamos a sacar el n, ¿no? Porque la fórmula es más pequeña. El ángulo exterior, recordemos, es el ángulo exterior, la fórmula es el ángulo exterior es igual a 360 grados entre n, ¿no? Nos interesa a nosotros saber cuánto vale el n. Bien, entonces voy a reemplazar aquí. Pasamos aquí el ángulo exterior 36, el n lo voy a pasar a multiplicar, 36n es igual a 360, de donde deducimos que n, pasándolo a dividir, sería 10. Por lo tanto, estamos frente a un hectágono. Y me pregunta cuántos lados tiene el polígono. 10 lados, ¿no? Por lo tanto, marcaremos aquí la alternativa es un decágono. Muy bien, alumnos, de esa manera hemos finalizado nosotros la sesión número 17. Acá les dejo una pequeña práctica para que puedan seguir reforzando y ya estaremos repasando más a través de la clase Zoom. Muchas gracias, cuídense mucho.